Pues es muy sencilla esa historia. Yo trabajaba en el Consejo Coordinador Empresarial, era el director de estudios sociales y había trabajado antes en la Coparmex. Y Carlos Abascal era, en aquella época, estoy hablando más o menos de 1989, él era presidente de la delegación Cuauhtémoc de la Coparmex en la Ciudad de México. En aquella época había delegaciones en toda la Ciudad de México y él era el presidente de la delegación Cuauhtémoc. Y entonces a mí me invitaban a dar en los desayunos de socios de esa delegación, a dar una cápsula de 15 minutos sobre entorno político. Y entonces ahí empecé a convivir con él, a conocerlo. Y él me conocía porque yo daba mis 15 minutos de entorno político en sus desayunos de socios. Y así nos fuimos conociendo, así lo conocí. Pues es un proceso muy interesante, muy valioso para México, creo yo. Te decía que yo conocí a Carlos Abascal en 1989. Después del 89 al 92, en ese lapso, estuve conviviendo con él en esto. A partir del 92, entre el 92 y el 95, yo me fui a dirigir un movimiento que se llamó Movimiento de Solidaridad Popular, fuera ya del sector privado, Solidaridad Popular Cristiana, y necesitábamos dinero. Y entonces, en ese lapso de 3 años, del 89 al 92, tuve del 92, a partir del 92 al 95, en esos 3 años, conviví con Carlos Abascal. Cada mes nos veíamos a platicar porque él nos daba dinero. Él nos daba 5,000 pesos mensuales para financiar a Solidaridad Popular Cristiana, y yo cada mes que le iba a pedir dinero le daba cuentas de lo que hacíamos con sus aportaciones. Y en esos 3 años de vernos cada mes en su oficina allá en la calle de Londres, pues nos fuimos haciendo amigos. Y Carlos, cuando llegó la sucesión presidencial de Coparmex, me expresó sus ganas de ser presidente de Coparmex y las dificultades que él veía. Recuerdo que yo lo alenté a que participara y a que le entrara, y que él decía, bueno, es que por mi formación católica y por mi perfil católico puede ser difícil que la Coparmex me acepte. Y yo le dije, mira, pues no hay peor lucha que la que no se hace, éntrale con ganas, y le entró con muchas ganas y al final quedó como presidente de la Coparmex. En el 95 inició luego su periodo de presidente, y ahí fue donde, en una gira por Tlaxcala, él me comenta, yo empecé a trabajar con él después de que él entró a la presidencia de Coparmex. Recuerdo que a mí me tocó estar en su toma de posesión y comentarle, porque ya para esa fecha ya éramos amigos, y yo fui a agradecerle su amistad y a felicitarlo, nada más quería felicitarlo. Y él, recuerdo que en esa primera reunión como presidente de Coparmex, en su despacho de la Coparmex, me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Me dijo, dime desde tu punto de vista qué necesito para tener poder. Y entonces yo le dije, bueno, pues manejo de medios de comunicación, que lo haces muy bien, vertebración de la sociedad, y una tercera que ya no me acuerdo, pero que al parecer le cayeron bien mis consejos, porque de inmediato me quiso contratar como asesor. Ya como asesor me tocó acompañarlo a verlo precisamente a Fidel Velázquez, el sempiterno líder de la CTM, cuando es muy importante el antecedente de la nueva cultura laboral. Antes de la nueva cultura laboral, antes de los acuerdos de CTM-Coparmex, la lógica de la relación política entre el movimiento obrero organizado y el sector empresarial era una lógica de confrontación. Casi siempre en los medios de comunicación se leían los líderes empresariales, los presidentes de la Coparmex, a demandar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, porque el sector empresarial pensaba, y creo que con razón, que era una ley demasiado proteccionista del trabajador,
de los sindicatos y que resultaba negativa para la productividad. Y entonces la respuesta de los líderes sindicales, empezando por Fidel Velázquez, que en aquella época era la gran figura del movimiento obrero mexicano, era siempre de que ni un paso atrás en la reforma a la ley, que eso era una conquista obrera y que cuidado y se metían con la ley federal del trabajo los patrones abusadores, etcétera, etcétera. Y así era la lógica política. Unos pedían una cosa, los empresarios, los líderes empresarios contestaban que no, y era una confrontación en los medios. Entonces, en ese entorno resultó sumamente novedosa y muy importante para el cambio de política laboral en México la propuesta de Coparmex, de Carlos Abascal, de proponerles una nueva cultura laboral. Que la idea era, vamos a dialogar, la tesis era, dialoguemos primero empresarios y trabajadores, líderes empresariales y líderes de los trabajadores, dialoguemos para ver si juntos podemos avanzar en la modernización de las relaciones laborales y no solo en la ley. La ley era al final de cuentas la reforma de la ley iba a ser una consecuencia de la modernización de las relaciones laborales y propone Coparmex, Carlos Abascal, una nueva cultura laboral. Y entonces este discurso que dio el presidente de la Coparmex en Tlaxcala tuvo eco en Fidel Velázquez y uno de sus más cercanos, que fue muy importante, Juan S. Millán, que posteriormente fue gobernador de Sinaloa. Y entonces Juan S. Millán y Fidel Velázquez le reaccionan a Abascal. Juan Millán busca a Carlos Abascal y le dice, vamos a platicar. Y entonces la gran novedad fue que en lugar de la confrontación en medios, se empezó un periodo de diálogo, de plática, a lo cual yo fui testigo. Ya pude ir con Abascal a las reuniones éramos Fidel Velázquez, Juan Millán, el secretario particular de Fidel Velázquez, un servidor y don Carlos. Y a veces nos acompañaba, me acuerdo que Enrique Mendoza, que era presidente de una comisión, o Armando Garza Sada de Monterrey, que también participaba en estos diálogos. El ambiente era un ambiente de diálogo. Yo creo que ahí humanamente hubo un factor clave, fundamental, que fue que Carlos Abascal le cayó bien a Fidel Velázquez. Hubo empatía entre los dos. Era muy simpático ver cómo don Carlos llegaba y le platicaba los temas de la nueva cultura laboral, los temas del acuerdo, los temas que le importaban a él como líder empresarial. Y Fidel Velázquez le decía que sí, que claro que sí, que estaba totalmente de acuerdo con él, pero que vayamos y platiquemos, quedémonos a platicar de otras cosas. Y sacaba su sentido del humor, su tranquilidad. Era un tipo muy lúcido a pesar de los 95 años de edad que tenía. Y así se dieron estas conversaciones. El primer acuerdo fue que Abascal le acordó con Fidel Velázquez que le iba a proponer un documento base, un borrador de la nueva cultura laboral. Y Abascal redactó, fue Carlos Abascal quien redactó el documento base, el primer borrador de lo que se llamó posteriormente Hacia una nueva cultura laboral, donde en ese documento, si lo leemos con cuidado, pues vamos a ver una concepción profundamente humanista del mundo del trabajo, un respeto y promoción de la dignidad de la persona humana, de la dignidad del trabajador, la concepción de la empresa no como un escenario de lucha de clases, sino como una comunidad de personas que los vinculadas por el trabajo. En lo que está detrás, lo que subyace de ese primer texto de Carlos Abascal sobre la nueva cultura laboral, sin duda es la doctrina social cristiana. Hay una armonía entre el pensamiento social cristiano y la nueva cultura laboral. Se entregó el documento a Juan Millán lo recibió, se fueron ellos a estudiarlo en las reuniones de la CTM,
Todas las reuniones iniciales eran en CTM, el presidente de la patronal iba a la CTM, lo cual ya resultaba absolutamente inédito, una gran novedad, el que un presidente de la patronal fuera a la sede de la Confederación de Trabajadores de México. Y entonces, la primera gran sorpresa es que la CTM dice que el documento les parece muy bien, esencialmente es el mismo, le hicieron algún tipo de correcciones de forma, de estilo, yo creo que más para que se viera que había algún pequeño cambio, pero nada de fondo, fue aceptado, y entonces la primera consecuencia de ese diálogo y de ese acuerdo fue que efectivamente el conflicto en medios de comunicación entre líderes obreros y líderes empresariales se acabó. Se acabó hasta la fecha. Estoy hablando de 1995 y estamos en 2018. Del 95 para acá tuve los medios de comunicación y ya no hay esa confrontación entre obreros y trabajadores en los medios de comunicación. Hay armonía, hay diálogo, hay discrepancias, pero no hay conflicto, no hay enfrentamiento. Eso es un primer fruto de ese diálogo por la nueva cultura laboral. Después, pues como ya estaban de acuerdo y el documento era muy válido y muy aceptado, entonces se pactó que la firma oficial del documento ante las cámaras, ante los medios de comunicación, con representantes de los dos sectores, se llevara a cabo en la sede de la Coparmex. Y fue todo un acontecimiento que no se ha repetido. Es la única vez que un líder de la CTM ha ido a la sede de la Coparmex y el líder más importante histórico en la CTM, Fidel Velázquez. Pues llegó el mes de junio, me parece, fue en junio, ahí sí ya me tocó verlo, en la Coparmex fue todo un acontecimiento con todos los medios de comunicación, fueron noticias de primera plana al día siguiente en todos los medios, en los noticieros, y allí en la Coparmex firmaron Carlos Abascal y Fidel Velázquez el documento hacia una nueva cultura laboral, en el que se acordaba y se pactaba que si se tocaba la Ley Federal del Trabajo iba a ser únicamente como consecuencia del diálogo entre los sectores. Se iba a privilegiar el diálogo, se iba a privilegiar la conciliación, se iba a privilegiar el ponerse de acuerdo y como consecuencia vendría la reforma de la Ley Federal del Trabajo, cosa que ocurrió finalmente años después. Sí, sin duda alguna era toda una estrategia de diálogo. En lo particular, en lo laboral, porque era el secretario del Trabajo, pero no únicamente ahí, después se expresó en lo político, en la Secretaría de Gobernación, y desde antes, en la presidencia de la Coparmex, su nota característica en los 3 momentos de su vida pública fue precisamente el diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de conciliar, la capacidad de llegar a acuerdos. Pero los ingredientes de esta capacidad son muy interesantes, que es todo junto, era lo que hacía que tuviera un buen resultado. En primer lugar, pues su congruencia, su credibilidad, era creíble lo que decía, y eso es fundamental en una negociación. Entonces era un hombre que por su congruencia, con una gran congruencia de vida personal, de vida política, era creíble en sus posiciones. Segundo, porque efectivamente él cumplía su palabra valía. Y entonces cuando su interlocutor reconoce que el secretario tiene palabra y que lo que dice el secretario se va a cumplir, entonces eso le da una gran fuerza en la negociación. Otro elemento de esta estrategia es su autoridad moral. Al tener él una gran autoridad moral, imponía su presencia, imponía su punto de vista, y al mismo tiempo él aceptaba los argumentos de la contraparte y muchas veces daba la razón. Y al dar la razón,
pues se fortalecía este ingrediente de negociación. Pero todos los elementos estos juntos es lo que le daban sustancia a una estrategia. Uno solo de ellos no era suficiente, se tenían que dar todos juntos, y ese fue el secreto de Carlos Abascal como negociador. Autoridad moral, congruencia, credibilidad, capacidad de diálogo, de escuchar, de corregir, de cambiar puntos de vista. Era muy frecuente verlo que de repente escuchaba un argumento bueno que le gustaba y lo hacía suyo y cambiaba el punto de vista de él. Eso llamaba mucho la atención, pero era parte de su manera de ser y de su seguridad personal. O sea, era tan seguro de sí mismo que podía tomar la idea del otro, hacerla suya y proponerla. Pues sí, hubo varias, en la Secretaría del Trabajo hubo varias importantes. Recuerdo así rápidamente las negociaciones de Volkswagen, las de Aeroméxico, las de Mexicana, las de Grupo Minero México, este viejo conflicto entre Napoleón Gómez Urrutia y el empresario, ¿cómo se llama este empresario? Ay, se me fue el nombre, de Minera Cananea. Bueno, esas negociaciones fueron duras. En Gobernación también fueron durísimas las de Oaxaca, todo el conflicto postelectoral. Recuerdo una muy interesante, la de Aeroméxico. La de Aeroméxico. La de Aeroméxico con sobrecargos de aviación. Veníamos era el primer año del gobierno del presidente Fox, mayo del 2001, y llega la negociación de sobrecargos, Aeroméxico, del sindicato de sobrecargos con Aeroméxico. Los antecedentes de los años anteriores de esa negociación es que había habido huelga. La historia reciente de los años anteriores, los 3 últimos años con sobrecargos, Alejandra Barrales era la líder del sindicato de sobrecargos en esa época, es que el sindicato de sobrecargos estallaba la huelga. Sí, era una negociación que nos tocó a nosotros el mayo del 2001, era una negociación difícil porque Alejandra Barrales y su sindicato de sobrecargos venían de una experiencia histórica en los años recientes de estallar la huelga. Estallaban la huelga, de inmediato el gobierno federal requisaba la empresa y entonces resulta que seguían laborando con huelga estallada. Y ese escenario pues era el mejor de los mundos para las sobrecargos y para su sindicato, porque levantaba la bandera de la reivindicación laboral, de defender a los trabajadores, de que ellos sí estallaban huelgas y al mismo tiempo seguían laborando y la empresa perdía el control de la administración porque entraba la requisa del gobierno federal y el gobierno tenía que intervenir para negociar la huelga. Entonces, con esos antecedentes, llegó mayo del 2001 y a mí me tocó hablar con Alejandra Barrales, de parte del secretario, decirle, porque éramos amigos y teníamos una excelente relación, ellos mismos habían participado en el apoyo al Liceo Abascal para que fuera aceptado como secretario del Trabajo. Y yo le decía, recuerdo que le decía, Alejandra, entiende por favor, este gobierno, el gobierno del presidente Fox, el gobierno cuyo secretario es Abascal, este gobierno no requisa. Nosotros vamos a ser respetuosos del derecho de huelga. Si ustedes están en la huelga, no vamos a requisar. Este gobierno no va a requisar. Y me acuerdo que Alejandra me decía, sí, Raúl, estoy de acuerdo contigo, qué bueno que ustedes respeten el derecho a huelga, no esperábamos menos de ustedes. Entonces, le digo, pero de verdad, créeme, no vamos a requisar. Así me acuerdo que le decía. Y llega el día de la huelga estalló un día a las 12 de la noche, llegaron todos los sobrecargos y sobrecargos, más mujeres que hombres, pusieron las banderas de huelga en el aeropuerto y lo primero que hacían era, luego volteaban a todos lados esperando
¿Y dónde está la requisa? ¿Y dónde está la requisa? Y pues nosotros les cumplimos, no requisamos, el gobierno no requisó. Y entonces la huelga estalló a las 12 del día. A las 6 de la mañana, que era cuando empezaba el tráfico fuerte aéreo, pues los usuarios, los pasajeros y los pilotos juntos, verdaderamente enojados contra los huelguistas, contra los sobrecargos. Fue una presión durísima para ellos. Nosotros citamos a Alejandra y a su dirigencia sindical en la Secretaría del Trabajo por la mañana de ese día, con la huelga estallada. Fue una negociación muy tensa, pero muy fuerte por parte del gobierno. Alejandra tuvo que reconocer que este gobierno no requisaba, que era respetuoso al derecho de huelga, pero al mismo tiempo sintió toda la presión de traer la huelga, de tener Aeroméxico parada, la presión de los pilotos, la presión de los pasajeros, la presión de la prensa, la presión de sus propios sobrecargos que no podían creer que no hubiera requisa y que estaban mal acostumbrados a que estallaban huelgas y continúa el trabajo como si nada. Y todo ese escenario de presión y de tensión, con una muy buena capacidad de diálogo de Abascal, hizo que la huelga se arreglara en 12 horas. 12 horas se arregló la huelga y nunca más, por lo menos desde ese día hasta el día de hoy, tú has vuelto a ver una huelga ni de sobrecargos ni de pilotos en Aeroméxico. Fue una gran lección para el mundo laboral mexicano. Pues era una delicia, era realmente un diálogo muy franco, muy de amigos. En primer lugar, éramos amigos, nos hablábamos como amigos. Pues yo creo que es una bendición para mí, porque él me aceptaba mis comentarios, aceptaba mis desacuerdos. Recuerdo que algunas veces en privado él y yo platicábamos, él tenía un punto de vista y yo tenía otro diferente, y yo les ponía mis razones y mis argumentos, y él los suyos, y no estábamos de acuerdo. Sin embargo, nos íbamos a la reunión, ya a una reunión de funcionarios, y para mi sorpresa es que de repente los argumentos que yo le había dado, que eran míos, y que en privado él no había estado muy de acuerdo conmigo, pues los había hecho suyos y los decía y los defendía como de ellos, como de él, y eso yo se lo agradecía mucho, porque era un hombre que escuchaba. Y yo creo que eso es una característica muy importante, que preguntaba, pedía consejo y escuchaba y tomaba sus decisiones. Muchas veces no cambiaba su punto de vista, lo cual es correcto, pero también muchas veces sí tomaba el consejo de sus cercanos. Era un hombre que trabajaba con equipo, no era el llanero solitario de la política, era un hombre de equipos que escuchaba a su gente y que discutía con ellos, nos daba argumentos y le dábamos argumentos y nos sentíamos con esa gran confianza de que era un jefe que escuchaba, que dialogaba, que platicaba y que hacía suyo nuestros argumentos. Siempre de buen humor, nunca perdió el buen humor. En ese sentido era excepcional. Pocas personas he conocido yo que sean de tan buen humor y pocas veces se enojaba, muy pocas veces. Era un hombre que tenía muy clara cuál era su misión en la vida y su misión como político. Y sin duda alguna que él quería el poder, es muy importante esta concepción de Carlos Abascal, como un hombre que buscaba el poder para servir. La gran diferencia de Abascal como político con los otros políticos es para qué quieres el poder. Y Carlos Abascal tenía muy clara su idea de que el poder era para servir mejor a Dios, para servir mejor a México, para construir la paz, para construir el bien común. Para eso era el poder. Él tenía como convicciones el bien común, la paz, México. Entonces, sí era un constructor de paz, porque en su experiencia política lo demostró a través del diálogo, a través
del imperio de la ley, a través de la conciliación, a través de las buenas decisiones en materia política, a través del ejercicio del poder responsablemente. Ejercía el poder, porque para eso es el poder, para ejercerlo, y no eludía esta gran responsabilidad, esta grave responsabilidad de ejercer el poder, pero siempre buscando la paz, el bien común, el bien de México, sin duda alguna. Uy, pues no en una, no en dos. Un católico en la política. No un político católico, que no es lo mismo. Un católico en la política. Pues hay una muy buena. Hay muchas. Me acuerdo cuando nos equivocamos de funeral o cuando nos subimos a las camionetas equivocadas, pero una muy buena es que estábamos en la Secretaría del Trabajo, en su despacho, está un empresario prominente y un líder empresario prominente, no, un líder sindical prominente y un empresario prominente, Abascal y yo, los cuatro nada más. Y entonces, no sé por qué estábamos nada más los cuatro, pero estábamos ahí los cuatro. Y estaba una negociación álgida entre estos dos personajes, un empresario y un líder sindical. Y entonces Carlos Abascal, de repente estábamos sentados, se pone de pie, pega en la mesa y les dice: señores, ya, pónganse de acuerdo, levanta la voz, y los regaña, y parecía ser que el secretario se había enojado, y entonces los otros nos quedamos, bueno, pues, ¿qué pasó? El empresario y el líder como que entendieron el mensaje, se alinearon, y ya, la situación se volvió tersa. Termina la reunión, los despide Carlos, y yo me quedo con él en su oficina, y yo me le quedé viendo a Carlos, porque él nunca levantaba la voz, nunca gritaba, nunca. Fue la única vez que yo lo vi así. Y le digo, oye, ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué tal? Sí los engañé, ¿verdad? Sí lo hice bien. Estaba fingiendo. Entonces fue muy, pues es muy elocuente esta anécdota, ¿no? Del supuesto enojo del secretario. Que Carlos Abascal fue la gran novedad en la política mexicana. Carlos Abascal es un hombre de verdad, es un hombre de carne y hueso, un hombre como todos nosotros, pero que ciertamente es muy esperanzador, muy alentador, el que haya pasado él por la política mexicana y nos haya demostrado a todos que es posible ser políticos, ejercer el poder de una manera diferente, que sí se puede ser honrado, sí se puede ser honesto, sí se puede ser congruente, sí se puede ser católico, sí se puede ser eficaz en la política, y ese es un gran mensaje para todos los políticos jóvenes y viejos, pero sobre todo a las nuevas generaciones que vienen detrás, que buscan ejemplos que sean realistas, que sí sean posibles, que hayan ocurrido en la vida real, como fue la experiencia de Carlos Abascal, la gran novedad en la política mexicana.